Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, qué alegría, qué gozo estar una semana más junto a usted compartiendo la palabra. En este tiempo quiero que empecemos orando antes de alabar al Señor. Eh, Ahí donde está, cierre sus ojitos. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias porque nos permite, Señor, por este medio llegar a cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, que bendigas nuestro país, que bendigas, Señor, nuestra tierra. Padre amado, bendice nuestras autoridades, bendice, Señor, a cada una de las personas que están bajo autoridad, que tienen que estar trabajando, que tienen que estar laborando, Señor, que tienen que estar afuera de sus hogares, exponiéndose de repente, Señor. Hoy te pedimos que seas tú guardándoles, que tu sangre preciosa los cubra, los cuide, los guarde, Señor. Padre Santo, hoy te pedimos que esta pandemia se termine, Señor. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar, bienvenido a estos medios. Señor, que seas tú mismo hablando a la necesidad de cada uno de mis hermanos, que seas tú, Señor, aconsejando, levantando, fortaleciendo. Padre Santo, recibe tu adoración, recibe la alabanza, Señor, que hacen tus hijos, cada uno desde sus hogares, cada uno desde el fondo de su corazón, con un corazón constrito y humillado, Señor. Hoy venimos junto a ti, hoy venimos cerca de ti, hoy venimos a buscar de ti, Señor. Hoy bendecimos este tiempo, bendecimos cada uno de los hogares de mis hermanos que están conectándose a las redes, Señor, conectándose a este medio para que podamos compartir tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir ahora que adoremos al Señor unos momentos, unos instantes, para que la presencia del Señor mismo sea habitando acá en esta reunión y dirigiendo la misma. Amén. Vamos a adorarle al Señor. Su presencia en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia De tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. oh sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu santo nombre. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra
en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Así, Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por estar aquí junto a nosotros, porque sentimos, Señor, tu respaldo, sentimos tu favor, sentimos tu gracia, Señor, en cada una de las cosas, en cada una de las asignaciones que tú nos has encomendado, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos amados, una vez más les saludamos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Qué lindo estar en este tiempo. Damos la bienvenida a las personas que están conectadas. A mi hermano Fausto Ramos, bienvenido. A Berito Arrieta, bienvenida. Berito Arrieta, mi hermana también se llama igual, bienvenida también. Mi hermana Elenita, bienvenida con toda su familia. Mi hermana Nancy, mi hermano Nelson Naranjo. Byron, bienvenido, mijo, que Dios te bendiga. Byron Arrieta, mi hermano, claro que sí. Yo quiero que nos comparta un saludo a la pastora Berito. Buenos días, amados hermanos. Qué privilegio estar aquí juntos otra vez. Ya vamos el cuarto domingo que estamos en este domingo maravilloso que es el Día del Señor, donde nos alegraremos, nos gozaremos, aprendiendo su palabra y sabiendo también que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Estamos juntos en familia y debemos agradecer a Dios porque Él está guardando nuestras vidas, está proveyéndonos, está sustentándonos y no nos dejará, no nos desamparará. Él es un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios lleno de misericordia y estamos aquí en sus manos. Así que yo le felicito por estar conectados con nosotros, unidos en nuestra fe, creyéndole al Señor que va a hacer cosas grandes y maravillosas aún en estas circunstancias. Así que les damos la bienvenida a todas las familias que están unidas. Este es el tiempo de estar en familia, escuchando atentamente qué es lo que el Señor nos tiene, qué es lo que el Señor quiere hablarnos, quiere tratar con nosotros. Así que vamos a disponer nuestro corazón, nuestros oídos atentos, nuestro corazón enseñable y una actitud de gratitud al Señor, porque Él es bueno y Él es fiel y para siempre es su misericordia. Amén. Queremos dar también la bienvenida a mi hermana Cristinita Hidalgo, que Dios le bendiga. Deseamos que esté muy bien con su esposito y sus nenas preciosas. También a cada una de las personas que se van añadiendo
Qué bueno que estemos por este medio comunicados, ahora que hace mucha falta seguir agarrados de la mano de Dios, no olvidarnos. Alguien decía, no estamos de vacaciones. Yo también le puedo decir en este tiempo, no estamos de vacaciones espirituales. Seguimos buscando del Señor, buscando una palabra que nos pueda fortalecer, una palabra que nos pueda motivar. No hay mejor motivador que el Señor y descansar en Él. Damos la bienvenida también a mi hermana María Llanes, mi hermana Vilmita, que Dios le bendiga. Sabemos que hoy está de cumpleaños y queremos decirle que de parte de esta que es su familia, deseamos que el Señor le conceda todos los anhelos de su corazón. El Señor sabe por lo que está orando y nosotros también nos alineamos con eso. Y muy pronto, hermana querida, verá toda esa recompensa a todo este tiempo que está doblando rodillas por su familia, por sus finanzas sobre todo, y por su salud. Saludos a su esposito también, hermano Rafael. Entonces, en este tiempo quiero que compartamos un poquito algo que el Señor nos ha venido hablando en esta semana. Cuando digo hablando, es su voz, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros podemos escuchar voces. Yo le pregunto a usted, para que piense un poquito, para que medite ahí un poquito. Cualquier cosa, cualquier comentario, pónganos ahí en las redes. Estamos gustosos, estamos con un monitor acá al lado, viendo las personas que se van conectando. Si quiere añadir algo, ponga ahí, escriba ahí. Quiere saludar a alguien, ponga su petición de oración. Vamos a hacerlo un poquito más interactivo, ¿cierto? Porque ya solo oyendo. Pero vamos a escribir. Entonces, decíamos que en este tiempo yo le quería preguntar una cosa. Le iba a decir, le hemos estado adelantando unos tips durante la semana de qué es lo que el Señor iba a hablar en este tiempo. Entonces yo quiero preguntarle, ¿con quién usted es el que más habla en el día? ¿O a quién usted escucha, al que más escucha en el día o durante la semana? Alguno puede decir, yo, la verita me dice al esposo o a la esposa. Y alguien puede decir a mi hija o a mi hijo. Pero yo le quiero decir que, ¿sabe a quién más escuchamos en cada día? Es a nosotros mismos, a nuestro interior. Damos también la bienvenida a mi hermana Verónica Hidalgo. Nos está diciendo, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Aquí presente es la familia Hidalgo. Amén. Nosotros nos gozamos de ver a toda la familia Hidalgo conectado de varios puntos de este hermoso Valle de los Chillos. La bienvenida a mi hermano Dieguito Mena, que también se está haciendo presente con su familia. Le decía que nosotros somos los que más nos escuchamos a nosotros mismos. No sé si a usted le pase, pero uno está pensando, ¿no es cierto? Y dice, a ver, ¿y qué me pongo? Y uno mismo se contesta, me pongo esto. ¿O qué voy a hacer? Salgo acá, vengo acá, haré esto, haré el otro, el Señor, ¿y ahora qué hago? Uno mismo se está hablando. Pero dentro de ese hablar, muchas veces hay también voces del enemigo que se puede meter a nuestra mente, a nuestro pensamiento. Entonces, yo quiero leerle un poquito que lo escribí, sin antes darle la bienvenida a mi hermano Renecito. Hermano René, que Dios le bendiga, nuestro compañero de batalla, nuestro compañero también en la milicia del Señor. Queremos darle la bienvenida a Javi, mi hermano Javier, que Dios te bendiga junto a tu esposita, que estén junto con nosotros compartiendo esta palabra. Les decía, le voy a leer unos apuntes que yo tomé en varias voces que nosotros podemos escuchar. Y dice, es imposible, dijo el pesimismo. Es muy arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido intentarlo, dijo la razón. No lo lograrás, dijo el desánimo. A nadie le importa tu labor, dijo la tristeza. Si lo intentas, vas a quedar en ridículo, dijo el fracaso. Pero también hay otras voces que escuchamos que dice, resiste, dice la paciencia. Inténtalo, dice el optimismo. Esa ofensa no la tomes en cuenta, dice el perdón. Sigue esforzándote, dice el sacrificio. No todo está perdido, dice la esperanza. Lo lograrás, dice el optimismo. Tendrás éxito, dice la fe. Y nosotros podemos ver que podemos tener muchas fuentes de información. Podemos escuchar muchas voces. Y en este tiempo aún más podemos escuchar a lo que las noticias nos dicen, ¿no es cierto?
y también escuchar por otro lado la voz de Dios. Quería decirle, hermano amado, que en este tiempo que nosotros podemos escuchar muchas voces, y entre esas voces podemos escuchar el susurro del enemigo, el susurro del desánimo, el susurro de la falta de fe. Pero la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, 16, tome su Biblia que vamos a empezar a navegar dentro de la palabra de Dios. Esto es un poco activo, así que búsquela. Efesios capítulo 6, verso 16, mientras le busca, mientras le encuentra. Damos la bienvenida también a mi hermano Ramiro Vinicio, que nos está viendo. Bienvenido, mi hermano querido, que Dios le bendiga en la distancia. Mi hermana Karen Yumikinga, que Dios le bendiga a usted y a su hermosa familia. Saludos a Daniel y a los bebés. Tenemos ya, Berito, Efesios capítulo 6, verso 16. Dice la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces dice que nosotros debemos tomar el escudo de la fe para mitigar todos estos dardos del enemigo que está intentando robarnos la fe o nos está hablando al oído de desesperanza. Nosotros escuchamos en las noticias proyecciones, números, que ya a tal fecha vamos a hacer. Yo recuerdo al principio del mes, yo recuerdo claramente porque decían al 23 de marzo iban a haber 3,000 contagiados. Y luego cuando llegó esa fecha eran oficialmente 1,500. Pero lo que yo quiero decirle es que en este transitar de este tiempo que estamos viviendo, y lo que quiero decirle también que esto es aplicable, y esto va a terminar, pero todo lo que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo va a ser aplicable para todo lo que nos quede por vivir en este mundo, ¿no es cierto? Entonces yo quiero decirle que dentro de esto va a haber muchas voces, pero yo quiero ponerle un ejemplo. Usted recuerda la historia, lo que nos narra la palabra de Dios cuando David venció a Goliat. Sí, todos conocemos esa historia. Y yo creo que retomar toda la historia mismo necesitamos más tiempo. Pero dentro de todo lo que cuenta la historia de David enfrentando a Goliat, hay algunos factores importantes que debemos leer para que luego podamos reconocer las voces que en ese tiempo y para estas circunstancias escuchaban. Quiero que vayamos, toda esta historia de David está en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Yo quiero que me ayude, por favor, y me acompañe. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 8. Nos están llegando también ya las peticiones de oración, que al final las vamos a tomar para orar en el tiempo de la oración. No sé si ya tiene ya la cita. Samuel, sí. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 8. Dice la palabra de Dios: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Sí? El verso 9 dice: y si él pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros serán nuestros siervos y nos serviréis. Eso es el planteamiento que Goliat hacía. Ponga su imaginación, en un borde del monte, ¿no es cierto?, un grupo de la gente de Israel, y en el otro estos filisteos. Y dice la palabra de Dios, y a mí me sorprendía porque, bueno, podemos ver que Goliat tenía como 3 metros, eso ya lo sabemos, pero decía, sale el paladín de Goliat, o sea, era grande, peleador y todo. Pero esa voz, la primera voz que nosotros podemos escuchar en este tiempo, es que la voz de Goliat, la voz de la amenaza,
Dice la palabra de Dios en este relato que luego voy a pedirle a usted que profundice en su hogar, este capítulo 17. Dice que Goliat venía de una forma amenazante y hasta burlona a dirigirse a toda la gente. Pero mire lo interesante de esto y cómo el Señor va alineando las cosas. Muchas veces nosotros decimos estar en cuarentena, ¿cierto? Y cuarentena significa 40, bueno, no es nada nuevo. Pero en ese tiempo también Goliat venía a gritar y a amenazar 2 veces al día, una en la mañana, una en la tarde, por 40 días. ¿No le parece como familiar esa parte? Cuando nosotros escuchamos los reportes de los COE, donde dan la información, nos dan un reporte en el día, nos dan un reporte en la tarde. De igual manera, ¿no sabe qué? Los contagiados aumentaron y los muertos aumentaron. Y entonces ahí estamos escuchando también el cerco epidemiológico, ¿se acuerda? Esa frase que aumentaba más todavía el espectro de posibles contagios. Era esa amenaza que todos escuchábamos o escuchamos cada día. Entonces, es tan aplicable a este tiempo lo que el Señor nos va mostrando, que era lo primero, es esta voz de Goliat, esta voz de amenaza que se nos escucha. Y no menospreciamos, es un riesgo que es real, ¿cierto? Una prevención que debe ser también real, unas medidas de precaución también que las debemos tomar. Pero ¿en qué basaba Goliat para poder hacer esta amenaza? Era en eso, en el poder, en esas armas grandes, en su elevada estatura. Yo me imagino que también tenía una voz así que sonaba duro, ¿no es cierto? Porque muchas veces es cómico decir que un cuerpo enorme y con unas armas tan fuertes vaya a tener una voz muy suave. Entonces era una voz que retumbaba y que amenazaba y que decía, ¿y dónde está aquel varón que se va a poner a pelear conmigo? Pero él también, y leímos en esta porción de la Biblia, que decía que si él ganaba, nosotros éramos esclavos de ellos, ¿no es cierto? Hablo del pueblo de Israel, iba a ser esclavo de los filisteos, y asimismo si David ganaba. Bueno, en este caso todavía no sabíamos que era David. Pero asimismo nosotros tenemos esa amenaza de ese contagio y que nosotros también sentimos temor. Y ese temor nos hace perder también la fe. Mire, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Es cierto? ¿Está conmigo? La fe viene por el oír. Pero entonces así también nosotros podemos decir también que la fe se va por el oír. Si viene, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay muchas veces que estamos más atentos a esos reportes, a esos gritos amenazantes, como hacía Goliat a la gente. Todo el mundo escuchaba el mismo mensaje, la misma voz. Pero hubo alguien que esa voz interpretó de otra manera y tomó el reto. Usted sabe la historia. Entonces lo que quiero decirle, hermano querido, que esto de oír o no oír la palabra de Dios y estar más atento a las actualizaciones, y hay personas que comparten contenidos que aún ni siquiera son comprobados o que son reales, simplemente con el afán de compartir en su miedo, en su temor, pero ya comparte, y eso hace que este miedo se extienda. Y usted está escuchando esas advertencias, usted está escuchando eso y le va menguando la fe. Mire, hermano amado, pero también quiero decirle que dentro de todo este proceso de Goliat, ¿cómo es que David venció a Goliat? O a la voz de Goliat. Él declaró su palabra, él declaró y habló también, y le dijo, mire, en el verso 46, ¿tiene Berito el verso 46? El 17. Sí, del 17 estamos en el 17. Verso 46. Jehová te tragará. ¿Te entregará? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy
los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Amén. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, cómo David vence a esa voz, cómo aplaca esa voz, cómo calla esa voz, declarando la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando ya está sintiéndose abrumado por todas esas malas noticias, abrumado por toda esa incertidumbre que estamos prestos a vivir. Toda la gente dice que luego va a ser difícil, pero nosotros tenemos que hacer como David y declarar, como dice en el verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y ahora lo que debemos decir es que ese problema no hacerle tan grande ni tan pendiente de ese problema. Él no le dio cabida al gran tamaño de Goliat o a sus armas tan grandes y poderosas, sino dijo, no, yo tengo un Dios superior que me va a ayudar a superar esto. Y eso es el mensaje que nosotros queremos traerle en este tiempo. No declarar más bien que el Señor está con nosotros, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos guarda, que el Señor nos librará de toda enfermedad. Hermano amado, pero dentro de todo esto también nosotros vemos que hay también en la voz de la gente, ¿sí? Podemos escuchar la voz de Goliat, pero también la voz de la gente. Hay mucha gente, hermano querido, que nos va a motivar, ¿no es cierto? La palabra tiene poder. Hay mucha gente que nos va a edificar, pero también hay mucha gente que nos va a llevar al pesimismo, que nos va a llevar a ese tiempo de duda, a ese tiempo de angustia mayor. Miren lo que pasaba con David en el verso 28. ¿Sí? El verso 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en la ira contra David y le dijo, ¿para qué has bajado acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y usted ve como esa voz de la gente también, David también lo escuchó. David también escuchó de la gente, de sus propios hermanos. Acuérdese que David tenía 8 hermanos. 3 de ellos, los mayores, estaban en la batalla. Y su padre le dice, ¿sabes qué? Llévale este trigo tostado, llévale esto. Y entrega también estos quesos a los generales, a los que estaban ahí, para que reparta la comida. Y entonces él fue en esa misión de ir y entregar esa provisión, porque su papá le pidió. Y ahí es que los hermanos se enojan y dicen, ¿para qué has venido? ¿Qué vienes? A ver la pelea nomás. Lo mismo es en nuestra vida diaria, hermano. Hay mucha gente que nos comparte esos mensajes y dice, no, si esto está pero malísimo y usted no sabe y aquí vamos a perecer y yo no sé hasta cuándo va a durar esto. Algunas personas inclusive se han levantado en contra de nuestras autoridades. Hermano, y aquí yo sí quiero hacer un paréntesis en esto. Hermano amado, mire, esto no es cuestión de autoridades. Esto no es ni siquiera de recursos económicos. Hermanos queridos, esto ya viene. El único que nos puede sacar de esta situación es nuestro Padre Celestial, es Dios. Mire, las autoridades son humanos como nosotros. Y igual que usted o yo, no sabemos cómo vamos a salir de esto. Ellos tampoco saben cómo salir. Entonces, lo que sí quiero llamarle es que nosotros, como cristianos, debemos entender y aplicar la palabra de Dios que dice que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades. Y lo que nos compete a nosotros es orar por nuestras autoridades. No juzgar, no criticar, no establecer juicio, y menos aún hacer burla de una discapacidad. Es triste ver cómo se expresan del señor presidente o de las autoridades que están. Hermano, no son perfectos, no van a ser perfectos. Pero no nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, juzgar. Lo que nos corresponde es orar por esas autoridades. Tal vez no le guste. Mire, cuando usted ya es hijo de Dios y entiende esto, usted deja de tomar
parte política. Deja de defender un partido político porque sabe que cualquiera que esté en el poder, nuestra misión es orar por ellos. Cierro el paréntesis en este punto de las autoridades, no podía dejarlo pasar. Mi pastor le decía, si yo no le enseño, ¿quién le enseña? Preferible que se enoje conmigo a que esté haciendo lo que no debe. Hermano querido, pero veíamos también esa voz de la gente que nos lleva mucho a esa desesperanza y a perder la fe. Yo no sé, pero si usted se junta con gente que no tiene fe, que es pesimista y que está solo viendo el lado negativo de todo, ¿usted cree que eso le va a aislar a usted? ¿Usted cree que usted no va a llegar a pensar de esa forma negativa? No, usted va a llegar a pensar igual y a opinar igual y a perder la esperanza, igual que aquellas personas ya la perdieron. Pero también quiero hacerle reflexionar que aparte de la voz de Goliat, aparte de la voz de la gente, hay una voz que David sí escuchó, y es la voz del rey. Sí, porque, mire, en el versículo 25, Berito, ayúdame por favor, en la misma 17:25. Dice la palabra de Dios, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Amén. Entonces, él puso el oído en las promesas que le hizo el rey. ¿Qué es lo que le ofrecía? Dice, mire, él dice, no, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces él estaba ofreciendo dinero, riquezas, esposa y aún librarle de todo tipo de impuestos, no solo a él, sino a toda su familia. Entonces podemos nosotros visualizar también que aquí hay la voz del rey y donde que yo quiero llegar, hermano querido, y hemos establecido esta plataforma, es para que nosotros nos podamos enfocar en qué voces queremos escuchar o en qué voces debemos escuchar. Porque hay muchas veces que pareciera loco, pero a veces queremos estar escuchando a Goliat o queremos estar escuchando a la gente. Pero hermano querido, lo que vengo a decirle es que nada, absolutamente nada le robe la paz y le robe su fe o su fe mengue, o caigamos en un espíritu de incredulidad. Eso es grave, hermano, eso es una ofensa directa a Dios. Habíamos ya compartido esto hace algunas semanas nomás de la incredulidad. Pero yo tengo que hacerle acuerdo para que en de repetir y hacerle caer en cuenta que no debemos caer en la incredulidad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 12. ¿Sí? ¿La encontró ya? Aquí dice la palabra de Dios. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de detengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que
habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Mire, aquí hay algo muy, muy duro. Antes de continuar, queremos darle la bienvenida a mi hermana May Freire, nuestra hijada también, que tiene una nena preciosa. Les saludamos y nos está recomendando también hermano Fausto. Dice, lo que podemos hacer es fortalecer nuestro sistema inmune con una buena alimentación y una serie de ejercicios. Sí, muy importante, ¿no es cierto?, en este tiempo. Le estábamos diciendo que cuidado nosotros podamos caer en este espíritu de falta de fe, en este espíritu de incredulidad. Mire, la palabra es tan dura porque dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Sí ve cómo hace énfasis a lo que dice corazón malo? Y usted puede decir, pero ¿puede haber algo malo en los creyentes? De paso, creyente es el nombre que nos dan a nosotros los cristianos. Pero suena contradictorio que diga un creyente incrédulo. Pero a ese punto es que llega, ¿no es cierto?, nuestra ofensa al Señor al no creer sus promesas. Decía el verso 15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Entonces nosotros vemos el ejemplo que siempre de todo el pueblo hebreo que salió de Egipto. Y hablamos de eso la semana anterior, ¿cierto? Por ese espíritu de incredulidad, de queja, de murmuración, ellos alargaron el tiempo que tuvieron que estar en ese éxodo, en ese camino. Mire, yo quiero que consideremos solamente un ejemplo. Una vez que Jesús invitó a los discípulos, mire, yo quiero que vaya a Marcos, capítulo 4. Mire, vamos a leer. Esto me pareció tremendo porque el Señor se molesta mucho, ¿no?, con esto de la incredulidad. Marcos capítulo 4, verso 35. ¿Sí? ¿Tiene ya? ¿Sí me está acompañando? ¿Sí me está acompañando con leyendo la palabra? ¿Sí? Marcos capítulo 4, verso 35. Dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Nosotros vemos como en ese tiempo, ¿no es cierto?, el Señor les dice, pasemos al otro lado. Pero Él nunca les dijo, el camino va a ser maravilloso, el camino va a ser precioso, vamos a vivir una noche llena de estrellas, vamos a estar contemplando el cielo. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. Eso es lo que le pasó exactamente al atravesar al otro lado. Empezó a haber una tormenta, Jesús estaba dormido, muy cansado, y todos empezaron a perder la fe. Y él se levanta muy molesto, no por las condiciones, sino por esa falta de fe y ese espíritu de incredulidad. Porque a pesar de esa tormenta, a pesar de esas circunstancias adversas que nosotros podemos ver en nuestro caminar y en este tiempo en especial,
El Señor tiene el control de todo. Y el Señor se levantó y mandó a callar al viento, mandó a parar la tormenta, y la gente fue sorprendida. Y dijo, ¿quién es este que hasta los vientos y las tormentas le obedecen? Entonces nosotros podemos ver en este tiempo que debemos nosotros estar más apegados y creer más en el Señor, creer más que todas esas promesas que Él tiene, que este tiempo va a pasar, que este tiempo va a terminar muy pronto y que nosotros tenemos que estar prestos para vivir esa bendición que el Señor nos trae y nos ha ofrecido. Nosotros debemos mantenernos, decíamos hace un rato, puede haber un corazón malo en un creyente, en un cristiano, un hijo de Dios. Déjeme decirle que sí, mi hermano, y la palabra de Dios nos hace la advertencia. En Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17:9. De esto se desprende que aún en corazones más santos pudiera haber una tendencia maligna. Proverbios 4:23 dice. Entonces Jeremías 17:9 nos decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Él nos advierte que el corazón es engañoso. Usted no sé si a usted le ha pasado, ¿cierto? Le dicen, no hagas lo que piensas, haz lo que tu corazón te dicte. Mire, tremendo error. Tremendo error al saber que el engañoso es el corazón. Y en Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice, sobre tu incredulidad en él. Entonces nosotros podemos ver que muchas veces la palabra de Dios dice que Él nos va a dar mucho más allá de lo que pensamos o hemos pedido. ¿Cuándo Él se asusta? Mire, acompáñeme en Lucas capítulo 1, verso 15. Lucas capítulo 1, verso 15. Mire, ¿sabe por qué se asustó? Y sabe por qué también muchas veces nosotros nos asustamos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escúchame. Él estaba orando por un hijo, pero estaba orando por un hijo nomás. Y el Señor le sorprende y le dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino, sino sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Zacarías solamente oraba por un hijo y viene el ángel y le dije, así va a ser tu hijo, se va a llamar Juan. ¿Y sabe qué? Él duda de esa promesa tan grande y le dice, pero ¿cómo he de saber? O sea, ya viene, no sé si usted lo creería, pero estoy orando, veo que viene un ángel delante de mí y me confirma esa promesa y aún me dice que va a haber más allá de lo que le había pedido. Y yo me pongo a dudar. Y entonces le dice, o sea, ¿qué confirmación más? ¿Sabes qué? Te voy a dar una confirmación. A partir de hoy vas a quedar mudo. Hasta cuando tu hijo nazca. Yo digo, wow, o sea, usted se imagina, si el Señor nos empieza a hacer esto realidad en nuestra vida por cada incredulidad, yo sería el primero que ahorita le estaría, ¿dónde están las señales? Acá, hablándole en señas. Porque aún nosotros como humanos no le hemos creído al Señor, que no solamente nos va a dar eso que venimos orando, sino mucho más allá todavía de lo que el Señor tiene para nosotros. Mire, para no dejar este tramo de la Biblia inconcluso, ya pasa el tiempo. Ese día el sacerdote Zacarías sale del tabernáculo, sale del templo sin poder hablar.
haciéndose entender por señas. Luego ya nace el bebé y están pensando qué nombre ponerle. Pero el ángel ya le dijo qué nombre ponerle. ¿Sabe qué es lo que a mí me sorprendió cuando le preguntan en señas? Verá que Zacarías ya no podía hablar. Y la esposa de Zacarías, Elizabeth, ¿no? ¿Sí? Le dice, se va a llamar Juan. Y le preguntan a Zacarías, dice, ¿cómo se va a llamar? Y él coge en un papel, ¿no es cierto? Una madera, no sé, en ese tiempo. Escribe, se va a llamar Juan. Y el momento que él escribe eso, empieza y puede hablar de nuevo. Digo, y ahí me parece jocoso, es que la Biblia es tan linda, tan preciosa, y como nos hace entender que aún las personas que resultan estar en un grado espiritual tal vez más alto, tienen el riesgo también de caer en este espíritu de incredulidad. Y usted sabe que eso no le agrada al Señor. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Que nuestra fe nunca mengue. Que el Señor nos va a dar más allá de lo que pedimos, como hizo con Zacarías. Pero hermano amado, para terminar, para ir cerrando este tiempo, si usted está viendo que su fe está menguando, que usted también está siendo presa de esta incredulidad, la palabra de Dios nos da un ejemplo muy práctico, muy real. Usted recuerda la historia de aquella persona que trae a su hijo endemoniado. Mire, yo quiero que para que terminemos, acompáñenme al libro de Marcos. Marcos capítulo 9, verso 17. Sí, tenemos. 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Mire, nosotros podemos ver aquí que el Señor se enoja, se molesta y dice en el verso 19, acabamos de leer, y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire, si la fe agrada al Señor, la incredulidad le molesta grandemente. Porque es como dijimos hace un momento, vamos en contra de sus atributos divinos, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, que Él está en todas partes. Pero le decía yo que si está sintiendo esta falta de fe, miren el versículo 21, vamos a continuar leyendo el versículo 21, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo, desde niño. En el verso 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y él le dice, no, así con corazón de padre, sin saber qué hacer, desesperado, como quizás algunos de los padres pueden estar en este momento sin pensar qué va a ser de nuestra vida, qué va a ser de nuestra provisión, qué va a ser de nuestro trabajo, de nuestros recursos. Y dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es pedir misericordia al Señor y pedirle su ayuda para que la fe nunca nos falte. Primero, para que la fe nunca nos falte. Mira, en el verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa es la palabra que yo quiero que guarde en su corazón. Crea,
Créale al Señor. Crea a Dios. Al que cree, todo le es posible. Mire, y luego en el verso 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero ¿sabe qué más dice después de creer? Dice, ayuda mi incredulidad. Entonces yo quiero que ahora, ahí donde esté, le pida al Señor, le diga, creo, Señor, en todas tus promesas. Creo, Señor, que tú nos levantas como nación. Creo, Señor, que tú nos levantas como familia, como hogar. Pero también le decimos, pero ayuda mi incredulidad. Mire, en el verso 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En el verso 26 dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. En el verso 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Esta palabra quiero que la guarde. Le endereza y le levanta. En el verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos, mira esta parte, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En el verso 29 el Señor termina diciendo, y le termina diciendo a usted también, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Hermano amado, ¿a qué género se refería? Muchas veces hemos dicho, no, el espíritu endemoniado, no, el género que tiene que salir, el género que sale solo con ayuno y oración, es ese género de incredulidad. Acuérdese que el Señor le dice en el verso 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo, porque ellos no pudieron. Entonces lo primero que tenemos que atacar nosotros es a esa incredulidad. Revuelvo la pregunta inicial. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces está escuchando? Está dando más importancia a la información negativa, a todas las proyecciones, a todos los presupuestos malos, los diagnósticos en una enfermedad. ¿O está escuchando la voz de Dios? Está buscando la voz de Dios. Hermano amado, en este tiempo yo quiero que reflexione conmigo y volvamos y dámosle perdón al Señor por esa incredulidad que hemos tenido. Yo sé que cada uno hemos caído en esto en algún momento de nuestra vida. Muchos lo hemos hecho más audible en nuestra queja, pero otros hemos quedado callados y tal vez nuestra queja no se ha hecho tan audible. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe lo que pensamos, lo que decimos. Y aún antes de empezar a hablar, Él ya sabe. Hermano querido, yo quiero en este tiempo simplemente decirle que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no disminuya, que nuestra fe siempre esté en lo alto. Le digo siempre, nuestro principal capital que tenemos para todo es nuestra fe. Y que esa fe nunca disminuya. Si nos sentimos acorralados, nos sentimos desesperados, podemos estar en la peor de las situaciones, pero siempre vamos a estar confiando en que Dios nos guarda. Tal vez este tiempo es como aquella barca que pensamos que iba a ser tranquilo y que todo en casa va a ser más seguro y que de repente vienen estas tribulaciones, viene este ataque del enemigo a menguar nuestra fe, a ayudar o a incrementar nuestra incredulidad. Como esa tormenta que amenaza a que se caiga la barca, a que se hunda la barca, a que todos quedamos muertos en ese instante. Pero acuérdese que Dios está con nosotros, que Dios tiene el control de todo. Y Él, en su tiempo, en su inmensa sabiduría, Él se levantará
y pondrá a callar o a morir o a desaparecer este virus. Y ahí nosotros le diremos, ¿qué poder tiene el Señor? Que hasta el virus, que nadie ha podido controlar, el Señor lo controla. Hermano amado, quiero simplemente orar con usted, pidiéndole al Señor ahí donde está, cierre sus ojitos. Vamos a orar, Señor. En este día te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Padre amado, de poder dirigirnos a cada uno de nuestros hermanos, cada una de las personas que compartimos nuestra fe, que compartimos, Señor, el saber que tú estás con nosotros, que tú nos guardas. Y te pedimos perdón, Señor, por la incredulidad que en algunas etapas de nuestra vida, o en algún instante de este tiempo hemos podido caer. Tal vez pensando en que qué más puedo hacer yo, qué más puedo yo inventar, cuando sabemos que todo y cada uno de nosotros estamos en tus manos. Dependemos de ti absoluta, completamente, Señor. Y que gracias a ti, Señor, nos has dado más de lo que podamos pensar siquiera, Señor. Y que aún sabiendo que las promesas tú nos has dado para que nosotros nos lo apropiemos. Y cuando tú nos dices te voy a dar más, tu vida va a ser abundante, tu vida va a ser buena, tu salud va a ser completa. Muchas veces no te hemos creído, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y te decimos como aquel padre que desesperadamente imploraba por su hijo. Ayúdame, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Hoy entendemos, Señor, que para el que cree, todo es posible, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, ayúdanos a dejar de razonar. Ayúdanos a dejar de pensar que tiene que convencernos en lo natural para poder esperar un milagro en lo sobrenatural. Padre amado, hoy nos rendimos a tus pies, Señor, sabiendo que tú estás bajo el control de todo. Y que en ti confiamos, en ti esperamos. Y hoy nos vamos contentos y alegres, Señor, porque muchas cosas buenas vienen. Que un avivamiento en nuestras iglesias viene. Que mejores días vienen muy pronto, Señor. Porque para tus hijos, donde hay crisis, encontramos oportunidades. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Amado hermano, quiero decirle que el Señor está hablando a cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, y que la fe sea incrementada en nosotros. Tenemos un consolador, tenemos un ayudador, es el Espíritu Santo de Dios, Él es el consejero admirable, ¿sí? Y muchos le dicen, tome agua, haga ejercicios, consuma frutas y verduras. Sí, eso alimenta nuestro cuerpo. Pero nuestro espíritu y nuestra alma solo es alimentada por la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y refrigerio a nuestros huesos. Cuando usted está triste, desanimado, sin esperanza, su sistema inmunológico baja totalmente. Pero la palabra de Dios le sube, porque usted está contento, está gozoso en todo tiempo, dando gracias a Dios, alabando a Dios, porque Él tiene el control. Él tiene el control de todo. Entonces usted va a repetir esta palabra que dice en Isaías 41, dice 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Y le dicen no temas. En la palabra de Dios hay muchos no temas. Dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Pero el Señor dice, no temas ni desmayes. Yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Eso repitan.
Cuando le esté faltando alimento en su refri, en su alacena, tú has prometido, Señor, sustentarnos. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres el que proveerá, Señor. No sé cómo, pero tú lo haces, porque tú eres Dios bueno, tú eres un Padre de misericordia. Tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos. Y estar seguros que en las manos de Dios estamos cuidados y protegidos por Él. Él está cuidando y Él está sanando la tierra. Mientras nosotros estamos aquí obedeciendo en familia, acatando todas las disposiciones, Él está afuera obrando. No lo vemos, pero Él está obrando. Él está sanando los mares, los ríos, está devolviendo las aves a los cielos, los animales a los campos. Él está sanando nuestra tierra. De manera que cuando ya salgamos afuera, podamos disfrutar de todo el bien y la misericordia que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, ayúdame con esta oración. Ponga sus manitos en el corazón y repita conmigo: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor. Lava, Padre amado, Lava, este Señor, corazón con tu preciosa sangre, Señor. con la sangre preciosa de Cristo. Hoy te recibimos Hoy te recibimos como nuestro Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Salvador. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos queridos, me olvidaba nada más que decirle que dentro de esta incredulidad también está la parte financiera, la parte económica. Mira, nosotros podemos ver que aquella persona que se mantiene fiel, nunca le falta nada y el Señor cumple su palabra. No deje de incluir dentro de la fe esta parte financiera también. Sí, sí. Y aunque sea lo último que tenga, mire, es semilla. No se coma la última semilla. Siembre en el Señor. Siembre en el reino. Acuérdese lo que dice Lucas 6:38. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Quiero terminar solamente orando por usted, dando gracias por todos los comentarios. Mi hermana Cristina dice: creo, Señor, que todo pasará y veremos muy pronto tu gloria en nuestras vidas. Amén. Mi hermano Javi dice: Dios los bendiga grandemente, queridos pastores, que Dios les bendiga también. Nosotros vivimos de su oración, nosotros vivimos de toda la bendición que usted nos da. Entonces nosotros también le pedimos: ore por nosotros, ore por sus pastores, que nosotros estamos haciendo lo mismo por usted y por su familia. Así que vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad. Te damos gracias, Señor, por los medios que has puesto disponible para poder transmitir el mensaje a mis hermanos. Yo te pido, Padre amado, que seas tú bendiciendo los hogares de mis hermanos, bendiciendo su salud sobre todo, Padre Santo, y te pedimos que seas tú proveyéndoles, Señor, todo lo que ellos necesiten. Padre Santo, si esa refri ya está vacía, Señor, yo te pido que de una manera sobrenatural, Señor, esos recursos lleguen. Porque tú te pusiste atento de toda la necesidad de cada uno de tus siervos en distintas circunstancias. Tú llevaste ese alimento, Señor, y hoy no va a ser la excepción, Señor. Como a Elías, como a todos y cada uno de los personajes que en la Biblia tú nos cuentas, Señor. Padre Santo, yo bendigo los trabajos de mis hermanos. Yo bendigo, Señor, sus empresas. Padre Santo, nosotros declaramos por fe que nadie perderá su trabajo, que nadie perderá su empleo, Señor, que sus negocios son prósperos, Señor, que florecen, que se multiplican, Señor, que cada uno de esos negocios van a ir multiplicándose, Señor, porque son hijos fieles, que aún en estas circunstancias no han dejado de confiar en ti, Señor, no han dado cabida a la incredulidad, no han dado cabida
a la falta de fe. Señor, nosotros oramos por cada uno de esos emprendimientos, de esos trabajos, Señor, y aún a los planes y a esas ideas creativas que tú nos vas dando, Señor, cada día. Padre amado, hoy ponemos en tus manos que tú nos confirmes, que tú nos muestres, Señor, que tú nos ayudes a identificar esa necesidad, que nosotros podamos, Señor, suplir y que podamos tener, Señor, un negocio bueno, un negocio próspero, porque esa es tu voluntad, Señor. Padre Santo, hoy te pedimos por la salud de cada uno de mis hermanos. Hoy te pedimos, Señor, por la salud de aquellas personas que están siendo afectadas por este virus. Padre Santo, en el momento de orar, tú nos dijiste, Señor, que esta enfermedad no es de muerte, que esta enfermedad es para glorificar tu nombre, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros hogares, glorificando ese nombre que sobre todo nombre, ese nombre que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Hoy declaramos, Señor, sanidad en cada una de esas personas que están siendo enfermos, que están siendo contaminados. Padre Santo, hoy oramos y te pedimos, Señor, por nuestro hermano José Quimbiulco, Señor, que está pasando una prueba en su salud, para que tu sanidad sea completa, tu sanidad sea divina, sorprendente, Señor, milagrosa. Que su recuperación sea inmediata. Padre amado, tu palabra dice que en la cruz del Calvario te llevaste todas nuestras dolencias y que por tus llagas somos sanos, Señor. Hoy nos aferramos a esa promesa y declaramos y enviamos esa palabra de sanidad para cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, por cada una de las personas que tienen que salir a trabajar, que están expuestas, Señor, que están en contacto con más personas, para que tú lo cubras, que tú los guardes, que tú los protejas. Oramos, Señor, por mi hermano Pablo, oramos, Señor, por mi hermana Eli, oramos, Señor, por cada uno de los esposos de mis hermanos, por mi hermano Alfredo, que tiene que trabajar, por el esposito de mi hermana Rosita, Loachamín, Señor, que sabemos que tiene que salir también a trabajar. Padre Santo, por cada uno de ellos, te pedimos, Señor, que tú los guardes, que tu sangre preciosa sea cubriéndolos y que ahuyenten todo virus, que ahuyenten todo espíritu de enfermedad, sabiendo que están cuidados por ti, Señor. Padre Santo, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Que tu presencia nos acompañe, que tu presencia nos levante, que tu presencia nos fortalezca, que tu presencia, Señor, esté en cada una de las cosas que hacemos y aún de las cosas que pensamos hacer siquiera, Señor. Padre Santo, permíteme extender esta bendición sobre cada uno de mis hermanos. Ponga su manito derecha en el corazón, su mano izquierda en el cielo. Señor, permíteme extender esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre cada uno de mis hermanos y los bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Hermano querido, solamente resta invitarle a nuestros hogares de paz en línea. Usted tiene o el martes o el jueves para conectarse vía Zoom. Yo estoy enviando los códigos para que usted pueda juntarse. Esta semana ya hicimos el jueves y fue un precioso tiempo donde pudimos vernos a los tiempos, conversar a los tiempos, orar a los tiempos los unos por los otros y ver y estar pendientes de esta familia que el Señor nos ha puesto. Usted puede escoger o el martes o el jueves a las 8 de la noche vía Zoom. Si no sabe cómo bajar Zoom, si no sabe cómo es la aplicación, escríbame por interno, yo le puedo ayudar, más que sea desde acá, yo le envío algún tutorial o le puedo ayudar a instalar. Acompáñenos el día viernes a nuestro tiempo de oración, a las 7 de la noche, nuestro culto de oración. Dios nos está poniendo recursos también para poder hacer una transmisión mejor. Que Dios nos ayude en este tiempo que tenemos que estar acá. Los templos están cerrados, la iglesia no. Usted y yo somos la iglesia. Y más bien lo que el enemigo quiso, cerrar la comunión y el conocimiento de Dios, el Señor es sabio y dice, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos, y la iglesia se está multiplicando, expandiendo. Hermano amado, que Dios le bendiga.
Que Dios le guarde y nos vemos en la próxima oportunidad. Si quiere ver este video también puede verlo por YouTube. Tenemos nuestro canal Centro Cristiano Josué Valle. Suscríbase para que usted tenga también las enseñanzas y que usted pueda también multiplicar a su gente. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y reciba un abrazo muy fuerte y que Dios le bendiga. Los amamos mucho. Les amamos. Dios les bendiga.